Saber que el reglamento sí pide que en el proyecto se haga un listado de materiales para indicar en ese listado de materiales con qué marca y con qué productos se realizaron las adecuaciones de las corrientes admisibles de los conductores, cuáles son las protecciones que se empezó a instalar con la característica técnica de ese producto, para contemplar alguna artefacto en especial. Por ejemplo, cuando hablamos de protecciones AFDD, que son las protecciones por falla de arco, son protecciones que pueden suceder en un solo conductor por una falla del conductor de cobre, que por mala maniobrabilidad, se quebraron hebras en su interior, entonces se debilitó la sección, y al incrementarse la corriente, puede ser que las secciones que quedaron sanas no tienen capacidad para conducir y empiezan a producirse pequeños arcos. Esos arcos no son detectados ni por diferenciales ni por térmica, sí por estos dispositivos que detectan la forma de onda de ese arco que se puede producir. También detecta fallas de contactos en los toma corriente, interruptores de luz en artefactos o en interruptores termomagnéticos, y esas fallas que se producen con pequeños arquitos en esos elementos pueden hacer disparar este tipo de protección. Entonces hay que especificarla correctamente para que el que vaya a hacer la instalación elige y compre el modelo correcto. Dentro de esta línea de producto, hoy en día hay mucha variedad, cada vez hay mayor variedad y mayor complejidad en ese producto. También si hablamos de los protectores sobre tensiones, hay protectores sobre tensiones que inclusive graban los errores que se van cometiendo, no errores que se van cometiendo, sino las fallas o motivos de las fallas por las que el protector sobre tensiones dispara. Entonces, si esa información sirve al proyecto, también se tiene que informar y indicar cuál es el elemento que se proyectó para hacer un tipo de automatización, un tipo de control o monitoreo de tensión. Si se coloca analizador de energía, bueno, hay que especificar qué tipo de medidores de energía se pretende instalar, por qué razones, tal modelo, y si necesita comunicación con un sistema SCADA o un sistema de PC o comando a distancia, bueno, tiene que tener ciertas condiciones ese dispositivo. Toda esa información hay que volcarla en ese listado de materiales. Otro caso particular son los interruptores compactos, por ejemplo, que hay mucha variedad de productos. Hay interruptores compactos fijos, sin regulación, hay otros regulables, hay distintos poderes de corte. Hay algunos que tienen regulación termomagnética y otros regulación electrónica. Los de regulación electrónica inclusive tienen detección de falla a tierra. También hay block digi o block diferenciales que se incorporan en la parte inferior del interruptor automático y lo convierte al dispositivo en un dispositivo diferencial termomagnético, por ejemplo. Entonces esa información hay que volcarla en el listado de materiales y, si es posible, con la oferta con que se hizo el proyecto. En el caso de ver selectividades, tenemos que recurrir a algún fabricante, indicar en el proyecto que se estudió con tal marca, que se sacó informe, inclusive el informe de selectividad de esa marca o el software de esa marca, se lo puede incorporar al proyecto como parte componente, digamos, de la información técnica del proyecto. Bueno, y hay mucha información de fabricante que sirve para completar el proyecto eléctrico. La idea es no especificar marcas, salvo que el cliente elija una marca definida. Pero si no tiene una marca definida, tenemos que tratar de buscar elementos que sean compatibles en varias marcas. Si hablamos de interruptor automático, las 3 líderes tienen elementos similares. Varían, pequeñas características son diferentes, pero en general se puede reemplazar cualquier producto de Schneider con uno ABB con uno Siemens. Se puede intercalar entre ellos. Pero por lo menos dar toda la información técnica que necesita tener cada dispositivo en cada posición. Eso es importante tener en cuenta, que la información técnica con que se hizo el proyecto es importante porque, por ejemplo, con la curva de disparo determinamos si las técnicas que vamos a utilizar satisfacen el disparo oportuno de un cortocircuito en presencia de corrientes de cortocircuitos mínimos, por ejemplo. Y eso lo podemos verificar con el software de los fabricantes. Bueno, la idea que tenía hoy era trabajar un poquito con la plantilla de AutoCAD que ya les compartí ya en las primeras clases, con los primeros archivos, y aprender a utilizarla
según la idea que yo propuse en esa plantilla, que la hice por recomendaciones de uno de los correctores del Copaipa, y digamos que le copió la idea, y creo que si está satisfecho que le haya copiado la idea, de hacer elementos para esquemas unifilares que sean modulares. Modulares me refiero a que siempre repiten un recuadro, digamos, de ocupación de ese espacio dentro del plano, un recuadro donde esté el símbolo eléctrico y la identificación de ese producto, donde está el número de dispositivos, la característica en cantidad de polo, corriente nominal, en el caso de diferenciales, la sensibilidad del tipo y la norma de productos, por decir algunas de las características. Entonces lo modulé, eso voy a pasar a compartirlo para ir hablando sobre esa plantillita. Bueno, ya le pasé un archivo, si no me equivoco es este mismo, porque lo saqué de la carpeta en la que comparto los archivos, donde están los bloques de los distintos productos que podemos utilizar en la instalación eléctrica. Están separados por un cuadro donde hay referencias para unifilares de potencia, tanto elementos de protección y maniobra para potencia de un tablero eléctrico, y otro recuadrito con referencias para esquemas unifilares de comando, ¿sí? Cómo representar un comando, por ejemplo, del arranque de una bomba, de alguna automatización, o elementos particulares de comandos que se encuentran en esa instalación eléctrica, como por ejemplo, tenemos alarmas, sirenas, lámparas de señalización, interruptores horarios, control para iluminación de pileta. Acá tenemos sonda PTC para hacer el automatismo en la parte industrial. Simbología de contactos temporizados para hacer, por ejemplo, arranque estrella triángulo, o temporizar arranque de contactores en un circuito de automatización. Mucha simbología que la saqué de todos los proyectos que nosotros vamos ejecutando y de todas las necesidades que nos han ido surgiendo durante los últimos 5 años. Esto lo comencé en la pandemia, así que ya lleva 5 años de evolución, incorporando cada vez que utilizamos un producto nuevo, incorporando los elementos. Lo último que incorporé a esta planilla, o a estos esquemas unifilares, a ver si lo encuentro, son los dispositivos de protección por falla de arco. Acá, por ejemplo, tenemos un elemento que se incorpora a una termomagnética, es una termomagnética que se incorpora un modulito AFDD que le da, aumenta, digamos, las características de este dispositivo termomagnético de un simple termomagnético a un termomagnético que incorpora la detección de fallas por arco. Ese mismo dispositivo se puede incorporar también en otro modelo que proveen algunos fabricantes, en un bloque insertado en la parte inferior de un diferencial, o incorporado ya como un elemento diferencial y también con protección de fallas de arco. También hay otros dispositivos, este es dos modelitos distintos, uno que viene incorporado y otro que se incorpora al interruptor diferencial con distintas simbologías. Esa simbología la van a poder ver en la nueva reglamentación AEA, que la están tramitando, la están gestionando, para sacar, incorporar un capítulo donde trate la instalación de estos dispositivos. Cabe aclarar que también tienen que modificar la parte 4 y parte 5, donde habla de este tipo de protección en la parte 4, y 5 muestra las distintas soluciones que hay para este tipo de fallas. Fallas de arcos que se producen en un solo conductor, o pequeñas fallas entre dos conductores activos que provocan una fuga de corriente, distinta a la falla de corriente a tierra. Eso es lo importante, que esto detecta corriente distinta a la falla a tierra. Por eso se incorpora como elemento adicional a un interruptor diferencial, como lo vemos acá. Hay elementos integrados que incorporan los 3 dispositivos: termomagnético, diferencial y AFDD. ¿Sí? Ya está en la oferta comercial en la República Argentina y la tiene Schneider. Yo estoy por usarla, como les comenté la vez pasada, la estoy por usar ya en un proyecto que hicimos de un sistema de construcción casa-forma, creo que se llama, donde hay mucho material
ígneo dentro de la construcción, como polietileno, como material aislante entre dos placas de hormigón. Estos monolitos, pues ya dice, tienen una altura, fíjense, todos tienen la misma altura. El ancho es un recuadro que tiene 11 por 11 milímetros, o sea, todo el bloque tiene un ancho y un alto. A veces el ancho se mueve un poco más porque el texto es muy extenso, como en el caso de estos dispositivos que se empezaron a ampliar. Como vinieron después de haber hecho el modelo del bloque original, bueno, me salí un poco de la línea. Entonces lo que tuve que modificar es la separación entre dos líneas de circuito simplemente. Ya vamos a ver cómo modulé el tema de distancia entre dos líneas de circuito. Y la idea es que esa distancia sea un bloquecito que me represente un distribuidor, que puede ser peine o puede ser un distribuidor con barras, de tal forma que los textos de un bloque no se sobrepongan o se superpongan sobre la simbología del esquema que está a la par. A propósito, acá hay un ejemplo en el esquema unifilar para que ustedes vean cómo se emplea. Si ven que en el espacio entre este bloque y este hay mucho espacio en blanco, pero hay artículos como este, descargadores de obtenciones, que el ancho es tanto que me obligó a modificar el largo de este bloquecito, que es el bloque de separación modulando, para modular los esquemas unifilares. Eso tiene un ancho de 27 milímetros para cubrir todos aquellos elementos que tenían mucho texto en su descripción, en la representación del símbolo, más el texto identificatorio del producto, como en el caso del dispositivo de protección de sobretensiones. Y había también otro elemento que tenía mucho contenido, que eran los interruptores automáticos, como en este caso, que incorpora inclusive un block bici en la parte inferior de ese automático. Como por ejemplo, esta simbología siempre va solo en la cabeza de un tablero, no me molestaba mucho que tenga un texto tan extenso. No obstante, como son todas líneas independientes, si yo tengo que esto enangostarlo, hacer un poco más angosto, puedo ingresar ese bloque con atributo, se desprende esta ventanita, donde tengo el atributo de cada línea de este bloque, y lo que hago acá es, en la opción de texto, cambiar la relación de anchura-altura, de tal forma que esa línea sea un poco más angosta. Si esto lo pongo a 60, esa línea se hace más angosta. Voy a la siguiente, que es del tiempo. Hago lo mismo, le cambio la relación anchura-altura por 0,6. Bueno, perdón. Fue un 0. Y ya ese texto se enangosta un poco. Bueno, también lo podré cambiar. Y esto se hace por cada bloque. O sea, yo puedo tener dos bloques similares, a uno le puedo achicar el texto y al otro dejo como está. Es una decisión que voy a tomar a medida que yo voy armando el esquema unifilar según las necesidades del espacio físico que tenga al incorporar cada bloque en cada posición del dibujo. Bueno, todos estos bloques la verdad que son muchos. Acá tengo una UPS con batería, por ejemplo. Transformadores de seguridad para hacer los tableros de bombas de agua, telerruptores automáticos de escalera. Este es un extractor dentro, está mal escrito acá, un extractor dentro de un tablero eléctrico, la representación de los tableros de medidores. Acá tengo, por ejemplo, una composición de un interruptor automático que tiene un bloque diferencial que hace disparar el interruptor automático. Este es un dispositivo diferencial que se le suma a un interruptor automático, en este caso un interruptor compacto, que tiene un relé diferencial, que sería este dispositivo que está acá. Toma una lectura de tensión o una alimentación de la tensión a la entrada de ese interruptor automático para alimentar ese relé, una alimentación que puede ser de la misma fuente o de otra fuente distinta, y una lectura con un toroidal que lee la diferencia de corrientes por falla tierra que puede ocurrir en los 4 conductores de la alimentación, en caso de alimentación tetrapolar, e incorpora un interruptor de mínima tensión para hacer disparar el automático en caso de que detecte una falla tierra. Miguel, sí. Una consulta. Estos símbolos que estás mostrando son
O sea, ¿son simbologías que son de la IEC o son adaptados, digamos, de la IEC o son, me refiero a conforme a Copaipa, No, fíjate, el interruptor automático es como me lo indica el reglamento AEA. En la EA te esta simbología para el interruptor automático. sí, Para el termomagnético es este. sí, Para elementos individuales que representan algún proceso de trabajo dentro de ese elemento son recuadros con una letra identificativa en su interior. MN, ok, por ejemplo, significa bobina de mínima tensión. RD es un relé diferencial. ok, Esta ok. simbología representa un toroide que envuelve los conductores. Es una simbología genérica, digamos, que en este caso lo utilizo para indicar este se llama toroide sumador, porque suma las corrientes que pasan por él, y si hay una diferencia, en el caso de una falla tierra, esa suma me da distinta del cero, porque en realidad es una suma vectorial. Lo que hace el toroide es una suma vectorial de los campos electromagnéticos inducidos en el núcleo del toroidal. Como Ah, son ok. vectores que están desfasados 120 grados, generan un campo magnético que vectorialmente tiene un resultado nulo. Entonces, si hay una falla tierra, esa suma vectorial es distinta a cero, me da señal al relé diferencial, el relé diferencial hace disparar la bobina si ese rango está dentro del rango de disparo del dispositivo. De toda la simbología acá, fíjate que si yo la adecuo un poco porque no, digamos que esto ya es un bloque con la construcción o con la instalación en sí. Son Claro, elementos eso ya individuales. eso en base al proyecto que aplicaste este símbolo, digamos, ¿no? O sea, Claro, este conjunto de símbolos, ¿no? claro. En realidad es un conjunto de simbología utilizada para armar un esquema de conexión específico. Ese sería en la realidad, digamos. Ahora te fijas, tenemos el mismo esquema, pero con un bloque diferencial puesto a la salida del interruptor automático, con una fuente de alimentación externa. ¿Qué más tenemos acá? Los dispositivos de protección, los relés de falta de fase, contactores, guardamotores magnéticos solamente, y guardamotores, tengo este un guardamotor, perdón, magnetotérmico, un guardamotor solamente magnético, se utilizan en combinaciones con relé térmico, por ejemplo. O sea, toda simbología, como ven, todos están dentro de un recuadrito de 11 por 11 milímetros. Con esa medida yo tomé que la distancia entre columnas de los distintos circuitos debería ser de 27 milímetros para tener una chance de colocar cualquier elemento en esta posición, reemplazarlo y que ese texto no se sobreponga con el dibujo contiguo. O sea, estas barritas que están acá son barritas de bloques que pueden ser los peines o pueden ser distribuidores, que tienen una distancia de 27 milímetros. De esa forma, yo también tiene su identificación de producto, y voy incorporando bloquecitos a medida que voy incorporando líneas de circuito. O sea, la separación de esto es 27 milímetros. Los bloquecitos que representan el cableado interno también tienen una distancia mínima para contener los números hasta 3 dígitos. Yo pongo acá un cable hasta 3 dígitos, 185 milímetros, por ejemplo, y me ocupa el máximo de esta línea de extremo a extremo de bloque de contacto que me representa una conexión con cable dentro del tablero eléctrico. Si fuera barra, represento esta identificación en cuenta de que sean en milímetros cuadrados, lo puedo representar en una barra rectangular que tenga 25 por 25 milímetros, y no en milímetros cuadrados, sino en milímetros. El bloque también del tablero eléctrico, fíjense que es un bloque, la simbología del tablero es una línea de trazo, que depende de la escala va a ser el ancho del trazo. Eso me confunde mucho a mí, muchas veces lo adecuo al final cuando voy a hacer la representación gráfica, pero debería tener un espacio de línea, de trazo y línea, de tal forma que sea siempre bien legible dentro del trabajo final. Esto uno lo adecua en la escala de representación en la presentación final. Este es un bloquecito que se puede estirar para acá, se puede estirar para allá, y se adecua al tamaño del tablero que vamos a construir. Luego hay un bloquecito con una identificación básica de todo el texto que debe acompañar el esquema unifilar. ¿El texto cuál es? El nombre del tablero eléctrico, el nombre extenso y nombre comprimido, o sintetizado si quieren,
tablero seccionado, por ejemplo, 1, acá diga TS1. Luego se indica el sector donde se va a colocar, puede ser si es una industria, si es la nave industrial, y la ubicación en el acceso a la nave industrial, por ejemplo. Entonces hay que indicar el sector y la ubicación. Eso lo pide el reglamento, que se indiquen el sector y la ubicación concreta de ese lugar. Puede ser que no haya necesidad de indicar el sector, solamente la ubicación cuando hablamos de una casita. En la casita no podemos decir directamente el acceso al living, listo. No hace falta poner el sector, directamente ponemos la ubicación. Luego se indica cuál es el material del gabinete de material aislante, el tipo de aislación, clase 2, la norma del producto, norma IEC. Acá esto está mal, siempre me voy a corregir. Acá se indica cuál es el nivel de protección exterior y cuál es el nivel de protección interior con la puerta abierta. A esto se refiere cuál es el nivel de protección que me da el contrafrente ante el acceso a la maniobrabilidad de los dispositivos que están al interior. IP3XD, como indica el reglamento. Hay que indicar para qué tipo de persona está diseñado para BA1, de tal forma que el que ejecute el trabajo para que ese tablero sea manejado por el personal BA1. Acá fíjese que no está la información de qué envolvente, qué marca, qué modelo estamos utilizando, sino es una identificación general del producto que tiene que elegir el instalador para ejecutar esta obra. Tiene que indicarse la resistencia al impacto de la puerta de ese gabinete, IK7 para interior y IK10 para el exterior. El porcentaje de reserva mínima puede ser mayor que 20, pero el mínimo que se admite es 20 cuando el proyecto es nuevo. Luego todo el texto que pueda acompañar como accesorio al armado de ese gabinete en el interior. Por ejemplo, que los módulos de reserva llevarán tapacilla, porque los gabinetes en este formato 60-670 tienen contrafrente con caladura para colocar módulos de térmica, y puede ser removible o no, ya está removido todas las caladuras que tiene en su interior. Entonces se debe indicar que esos espacios que van a quedar abiertos se deben tapar con unas tapas ciegas que vienen disponibles para los distintos fabricantes. ¿Cuál es el tipo de conductor que se utiliza en el interior? Para no colocarle el nombre, el tipo de conductor a cada línea, yo directamente indico que todos los conductores que se usan en el interior serán de cobre con aleación de PVC de norma INA en M247-3. Salvo que se indique en el esquema unifilar que sea otro material. Por ejemplo, yo si tengo un interruptor de 100 amperes, posiblemente este tramito lo haga con una barra hasta el distribuidor tetrapolar. Entonces, en cuenta de colocar 50 milímetros, puedo poner la identificación de una barra. Una barra de cobre, puede poner CU de 20 por 25, por ejemplo, indicando que una barra de cobre de 20 por 25 milímetros. En la puerta del tablero se coloca un cartel con la identificación. Esto va para todos los tableros eléctricos. Se puede poner este símbolo en cada tablero o poner un solo símbolo en el plano en general. Lo ideal es que cada tablerito se lo coloquemos para que si lo imprimen solamente este tablero, allí está la simbología y bien aclaradito cuál es el cartel que tienen que colocar en la puerta del tablero. Una cosa llamativa y que a veces se presta discusión es que qué cartel le ponemos al tablero eléctrico en la puerta. Hay que identificar el tablero porque en el caso de ser el tablero principal es el tablero que corta energía de toda la casa, entonces hay que identificarlo asertivamente porque sepamos que cortando ahí cortamos la energía de toda la casa. Ese cartel dice el reglamento que tiene que tener un texto con una altura mínima de 10 milímetros, tener un fondo amarillo y la letra que sea de color negro. Así lo dice textualmente el reglamento. Por lo tanto, eso se copia textualmente en este texto para que el que diseñe esto sepa cómo construir el cartelito, cómo colocar el cartelito de identificación. Esta simbología va en el puerta y en el contrafrente, en las dos partes, en la puerta y el contrafrente. Según el tipo de usuario puede cambiar el texto en la parte inferior. Después veremos otras simbologías para casos particulares, por ejemplo, personal de A4 y A1. Luego de algunos clientes solicitan que le hagamos también el topográfico del tablero. El topográfico del tablero es una representación gráfica tomando materiales normalizados que se van a utilizar en ese tablero eléctrico con una cierta marca o modelo de producto que sea aplicable para ese proyecto. Para este proyecto, por ejemplo, elegimos un gabinete que tiene esta dimensión de 847 por 637.
El esquema topográfico va acotado completamente, todas las perforaciones, toda la cartelería tiene que ir acotado para indicarle al que va a ejecutar cómo quiere el proyectista que se diseñe ese tablero eléctrico. Si hay cambios, lo aprobará luego el dueño de la obra, ¿no? El que va a recibir la obra o el director de obra. Pero en el proyecto se puede representar, como vemos acá, todo el esquema topográfico, por ejemplo, de la puerta del tablero. ¿Cómo quiero que se arme la puerta? Bueno, que tenga pilotos luminosos, un cartel que indique asertivamente el nombre de ese tablero eléctrico. Este es un tablero de un proyecto minero, por eso tiene ese número de 3 dígitos. Un cartel que indica, en este caso, creo que era para un server 4. Entonces tiene un cartel que indica que cuando va a abrir la puerta, en el interior hay posibilidad de contacto directo, por lo tanto el que abre la puerta tiene que acceder con equipos de protección personal para maniobra de mantenimiento. ¿Por qué? Porque internamente posiblemente no tenga contrafrente y amerite que el usuario que va a hacer mantenimiento vaya con equipo de PP. Entonces esto se coloca en la puerta. Este es el contrafrente, otra vez colocado el cartelito, ¿sí? Tengo solamente la maneta de maniobra con su cartelería indicando. Esto falta acotar, faltan todas las cotas de todos estos elementos que están acá en el interior. Luego está una vista interior de ese tablero eléctrico para ver cómo voy a disponer los distintos dispositivos. Esto me permite a mí elegir con certeza el tamaño del gabinete, porque hay que contemplar los espacios para el cableado, para poder cablear correctamente y que el cable tenga el radio y curvatura adecuado según la sección de ese cable. Entonces es importante hacer este diseño y marcar que los radios y curvatura, por ejemplo el cable que alimenta este interruptor, si entran por este cable canal, deben tener radio y curvatura correspondiente para la sección de cable que corresponde. Y una vista en corte para mostrar cómo cablearía yo todos los dispositivos y cómo colocaría el contrafrente para que me queden libradas solamente las manetas, los dispositivos de maniobra. Y garantizar el grado de protección IP3XD que estaba indicado en la identificación del tablero eléctrico. Esto completaría, digamos, un proyecto completamente ejecutado. Perdón, faltan otras cosas, ¿no? Dentro del plano topográfico falta el listado de materiales que se van a utilizar, con que se hizo este proyecto, se hizo el topográfico. Yo tengo que utilizar cuál es el gabinete elegido, cuál es el cable canal ranurado para utilizarse en esa instalación, cuáles son los dispositivos que se han diseñado para insertar en su interior, porque la medida de esto es importante que el instalador tenga en cuenta que si no compra esa marca, debe conseguir otro elemento de esta otra marca que tenga la misma característica para poder ejecutar la obra con este constructivo. No obstante, cuando uno hace un proyecto, hace un esquema unifilar, hace un topográfico con el listado de materiales, y el que va a ejecutar la obra tiene que hacer un anteproyecto o un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo puede ser igual que esto, si el que va a instalar va a utilizar tal como si es el proyecto inicial, o si hay algunos cambios, tiene que hacerlo esos cambios, mostrárselo al director de obra para que apruebe esas modificaciones que se plantean en el proyecto inicial y ejecutar el trabajo final con el proyecto ejecutivo. Eso en la minería lleva un proceso bastante engorroso, en la que se hace, me tocó muchas veces trabajar con proyectos mineros y todavía sigo trabajando con eso. Lo que nosotros recibimos es este tipo de dibujo, o este tipo de representación con un listado de materiales que está acá. Yo me fijo si puedo conseguir todos esos materiales o no, si reemplazo alguno, hago otros proyectos distintos topográficos adecuando al producto que yo voy a colocar en ese proyecto. Una vez que lo completo, tal como está en este dibujo, y agrego el listado de materiales y algunas características particulares, como por ejemplo una planillita con los torques a agregar a cada uno de los dispositivos, muchas veces piden que se ubica el tablero en el lugar de la posición donde se va a instalar y se indiquen cómo se va a acceder a ese tablero con los cables que ingresan al mismo, ya sea por la parte inferior, parte lateral, parte superior, cómo ingresarían, y si ingresan con prensa cable, hacer un corte de las caras por dentro del prensa cable y verificar que realmente entran esa cantidad de prensa cable que hace falta ingresar al tablero eléctrico, inclusive en las reservas.
Eso después lo voy a mostrar yo en los proyectos ejecutivos que hice y que fueron aprobados, fueron ejecutados y ya están en funcionamiento hace varios años en una mina allá en La Puna. Pero todo ese trabajo lo tenemos que hacer nosotros como proyectistas, ¿sí? El que hace proyecto, diseña, una vez que diseña, entrega ese proyecto, o bien tienen que ejecutarlo, entonces tienen que hacer un proyecto ejecutivo para decir, así lo voy a hacer con estos productos. Ya determinando en el listado de materiales, el listado de materiales a emplear en ese tablero eléctrico, para que el director de obra le dé el visto bueno, y ese plano, que es un proyecto ejecutivo, se convierte en un plano para ejecutar la obra. Inclusive, el conforme obra final de ese tablero puede cambiar, porque en el transcurso del proceso de producción podemos simplificar o mejorar, o quizás se amplió algo en ese tablero, que muchas veces pasa eso, que comenzamos con una cierta cantidad de circuitos y después terminan agregando más circuitos. Entonces se hace un conforme obra final, donde está toda la información ya consensuada con el trabajo final. Entonces yo entrego el gabinete y entrego toda la información técnica con que desarrollé ese trabajo. Inclusive una planilla donde está el ensayo en laboratorio, el taller de los parámetros básicos, o el ensayo básico que se hace, o el ensayo de tipo que se hace dentro de la obra, dentro del taller, antes de instalarse. Como así también luego se hace un ensayo ya instalado en funcionamiento. Bueno, yo ya lo que hice acá es traer, ¿se acuerdan que la vez pasada, en el proyecto que estamos trabajando, traje el tablero TS9, el tablero TS9 ya teníamos los distintos circuitos que formaban parte de ese tablero eléctrico, y teníamos ya correctamente ordenado la cantidad, perdón, las líneas o los polos por cada circuito. Para que si coloco peine, ese peine, como tiene una secuencia correlativa L1, L2, L3, coincida con la distribución correcta de los circuitos que voy a dibujar arriba de esta tablita. Lo primero que hice es escalar la tabla que traje del Excel, ¿sí?, con el ancho de línea para que sea el mismo ancho del bloquecito de las barras del peine. Como es el mismo bloque, el mismo ancho, yo esto luego lo voy a centrar en el centro de... Ay, perdón, se me movió mal. Lo voy a centrar. Ay, Dios, ¿por qué me arrastra todo? Bueno, supongo que está centrado. Centro, lo subo y ya tengo como el eje sobre el que voy a construir el esquema unifilar. Tengo los distintos circuitos que van a salir a alimentar desde el tablero eléctrico. Tengo el peine y tendré que colocar ya el interruptor de cabecera. El tablero TS9, supongamos que le colocamos un interruptor diferencial o un seccionador de cabecera para que sea el interruptor de corte general de ese tablero eléctrico. Este es un tablero trifásico, porque tengo las tres fases distribuidas acá abajo, por lo tanto debería colocar un conector o un cable. Recuerden que este puntito que está acá es el centro de mi plano de AutoCAD. En la plantilla está determinado el centro para que cuando yo dibuje en el centro de la página de AutoCAD. Por eso está el centro acá. Puedo poner un punto de referencia si quiero acá, como por ejemplo, desplazo este recuadro, que esto esté justo en el centro, o en el punto cero de inicio de este plano. Ella queda a decisión de ustedes qué van a poner en ese punto de inicio, digamos, del plano. Entonces yo voy a llevar un cable tetrapolar hacia arriba, y lo que hago es, para no romper estos bloques, directamente copio un bloquecito, lo llevo, lo arrastro desde el punto de donde voy a conectar, que será el punto inferior, y lo agrego en esta posición. Después cambiaremos la sección, porque no sé qué sección tenía este tablero, ¿sí? Y tenemos que esquema unifilar para ver con qué sección se ha determinado la alimentación de este tablero eléctrico. Esto se puede reemplazar fácilmente. Y hago arriba hemos dicho que vamos a colocar un seccionador de corte, que sería un interruptor seccionador. También lo arrastro desde unos puntos de conexión. Pero estaba marcado los dos, así que se me iba a mover ese.
Y por supuesto va a ingresar en la parte superior el cable de la alimentación. Entonces, tengo un cable tetrapolar de alimentación y una serie tetrapolar. Este tablero posiblemente sea de 40 amperes, si no me equivoco, de alcance con sección de 40 amperes para usar un interruptor de cabecera en el tablero eléctrico. Y voy a utilizar un peine para hacer la distribución de las distintas fases en los dispositivos de conexión en la línea agua abajo. Lo que puedo hacer es colocar, no sé, puedo poner muchos diferenciales o la cantidad de diferenciales que uno quiera. Yo voy a poner un diferencial para estos tres, ¿sí? Estos tres circuitos, otro diferencial para estos circuitos y un diferencial para el calefactor eléctrico exclusivo, porque es una carga bastante importante. Ah, no, son 3 amperes nada más. Bueno, voy a colocar un diferencial de cada uno de ellos. Tengo un peine, voy a colocar 3 diferenciales tetrapolares, quizá exagerando un poquito la interacción, pero para que veamos cómo utilizamos los bloquecitos y cómo voy trabajando con ellos. Voy a agregar varios módulos del peine, y copio esto en el extremo, como está el texto repetido, lo selecciono y lo borro. Me queda un bloque, el mismo bloque, pero vacío. Y este bloquecito lo voy repasando, o lo voy copiando a continuación del otro. Esta parte del dibujo no queda impreso, está oculto, yo lo uso de referencia para saber dónde tengo que conectarme con el circuito de salida. Voy a colocar un diferencial en esta posición. Como es un peine, el diferencial iría conectado directamente al peine. Entonces voy a buscar un diferencial. Si quiero arrimar un poquito esto más para allá, lo puedo hacer, ¿no? Puedo desplazar esto para allá. Total, el bloque ya no se modifica. El bloque me queda grabado en mi máquina y yo solamente estoy haciendo un reflejo del bloque original. Voy a tener un diferencial. Lo puedo arrastrar directamente de ese punto, pero la idea era copiar. Recuerden que copiar para no perder la uniformidad de la plantillita de bloques. Voy a colocar un diferencial acá. Este diferencial me va a alimentar estos 3 interruptores. Acá iría otro, entonces bajo por esta línea. Para alimentar los 3 siguientes, me faltaría para el último circuito agregar un tramito más de peine. Y lo voy a copiar acá. Después cambiaremos la característica y veamos qué forma le podemos cambiar la característica rápidamente. Estos diferenciales, bueno, creo que van a ser todos tetrapolares. Yo si selecciono los 3, le hago un doble clic, me aparece este menú de referencia para hacer un cambio rápido. Acá directamente le puedo cambiar 4 polos, que es el tipo AC de 30 mA y que sean de 25 A, que es el diferencial más chico que puedo conseguir. Ahí ya cambié los 3 al mismo tiempo. Y esto lo voy a conectar. Fíjense que directamente va conectado el diferencial al peine, ¿no es cierto? Voy a colocar peines también para los interruptores automáticos, un peine también tetrapolar equilibrado como que tenemos acá arriba. Yo sé que necesito un cablecito para unir el diferencial a ese peine. ¿Cuántos? Vuelvo a copiar el peine. El peine es prácticamente el mismo, es el más chico de 63 amperes, la tensión de aislación con 500 voltios y tiene la misma identificación. Entonces el mismo que tenemos acá arriba, perdón, el de acá arriba es tetrapolar. El que está indicado acá es un equilibrado, porque tengo línea más neutro, línea más neutro, línea más neutro. Yo lo convierto a simplemente borrando el neutro, y queda L1 más L2 más L2 más L3 más neutro. O sea, pasa a ser de un peine distribuido a un peine tetrapolar. Acá le puedo poner la palabra tetrapolar para que quede bien claro.
Mientras que está acá abajo sí es un peine distribuido porque voy a distribuir el neutro y la fase alternativamente para los tres interruptores. Como es un peine, la térmica va a ir directamente conectada al peine. Entonces traigo bloquecito de térmica. Voy a arrastrar del punto de conexión. Ah, perdón. Me olvido de sacar la selección. Una térmica acá. Otra acá. Otra acá. ¿De qué intensidad son las térmicas? Para circuito de iluminación puedo usar 6 amperes porque tengo una corriente de 1,14 y para toma corriente puedo usar 16 amperes. Para este sería 6, 16 y este sería el 6. Entonces, este y este sería 6, selecciono 2, hago clic y cambio directamente los dos de 6. Y la del medio le ponemos 16. El cable se va a conectar directamente a la salida y la sección del cable ya está indicada en este resumen. El cable que sale son dos cables de 2,5 más el conductor de tierra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es indicar que en este borne se va a conectar un cable bipolar. Voy a tener bloque de cables bipolares. Le voy a borrar la sección porque la sección ya está indicada en el cuadrito resumen en la parte inferior. Simplemente lo que hago, selecciono acá y borro la identificación. Si después quiero agregarla, directamente hago doble clic, me aparece el menú de diálogo para poder incorporar y poder volver a poner en el caso que necesite poner la sección. Pero como en este caso no hace falta porque ya está indicado abajo, directamente la borro. Esto se repetiría para este y para este. Acá tendría un toma de uso, toma uso general, toma uso general, toma uso general, pongo 3 termomagnética 16 amperes. Puedo hacer esto, copiar todo esto, arrastrarlo para acá y cambiar este y este que sean de 16. Y el último sería directamente un interruptor conectado con cable. Acá ya tengo que cablear a un interruptor automático para la salida de este circuito trifásico. Tampoco le coloco la sección porque ya está indicado acá en la parte inferior. 4 cables de 2,5. Entonces esto debería ser tetrapolar. 4 polos, 16 amperes y 25. ¿Qué me faltaría de mí? Colocar el recuadrito y la barra de tierra para hacer la alimentación o la distribución del conductor de puesta a tierra. Para eso vamos, buscamos el bloquecito de la barra equipotencial de tierra, la BPT, que está dibujado, tiene un bloque también de 27 milímetros. Este lo copio, ya con la norma de aplicación de ese tipo de barras, y la incorporo en esta posición. Luego la copio, yo no me acuerdo si era de acá, y le borro la identificación que ya está en la primera parte de la barra. Tenemos uno acá, y diría un borne por cada salida. Recuerde que la norma dice que cada salida tiene que tener un borne. No, va a continuación de acá. Y me falta indicar que de acá sale un conductor de protección, que es el que ya está indicado en el cuadrito, dice un conductor de puesta a tierra de 2,5 milímetros. Voy a buscar el bloquecito del conductor de tierra. Puede ser ese, puede ser este. Vamos a usar este. Inclusive puedo cambiar el largo, si ustedes quieren que esté muy largo, puedo cambiar la modificación para este plano. No se va a cambiar en la plantilla.
como es muy largo, no hace falta tener identificación, recuerda esto porque ya está indicada acá en la parte inferior, pero sí indicar que sale un cable de protección. Y me faltaría, para equiparar el largo, digamos, los cables de salida, poner un tramito de cable, creo que tengo un bloquecito acá vacío, ¿no? No, directamente dibujo. Para eso tengo que poner en vigencia la capa donde están todas las simbologías. La capa de estos símbolos es, voy a propiedades. Está en la capa 0. Qué lindo. Bueno, está en la capa 0. Tengo la capa 0 y dibujo un tramo. Y esto lo puedo copiar para toda la serie. Esta barrita lo voy a correr un poquito más a la derecha porque me gusta que quede muy amontonado ahí. Coloco el conductor de protección en toda la salida. Y si acá se conectaría la barra en la puesta a tierra, podría colocar esto acá y agregar acá el bloquecito que tengo de barra de puesta a tierra. Yo este bloquecito, y supongamos que a ese tablero le voy a conectar el sistema puesta a tierra. Quizás está muy corto, lo podría alargar un poquito, agregar un tramito de cable, y luego esto colocarlo en la capa de la barra de conductor de puesta a tierra. No ingresa la tierra por la parte superior, sino que ingresa por la parte inferior de este tablero eléctrico. Me está llamando unos chicos. Espera un cachito, ¿alguien se quiere conectar? Discúlpame, no había visto que estabas pidiendo permiso para ingresar. Ya estás adentro. ¿A dónde estaba? Ahí está. Bueno, ya tenemos entonces los cables de salida, tanto de potencia como de conductor de protección. La identificación ya está acá abajo. Está el tipo de cable, el tipo de canalización que lleva y el tipo de conductor. Fíjense, algo importante, acá está indicada la corriente admisible de este cable. Este cable que de 2,5 tiene corriente admisible. Acá está mal este nombre, acá era corriente admisible. Yo copié esta línea, pero acá debería decir corriente admisible. Lo voy a cambiar ahora para no confundir. Cuando yo copio en Excel de esta forma, voy acá a la función OLE, que tiene este cuadrito de mensaje, me abro el archivo y cambio esto y admisible. Guardo, cierro. Ya se corrigió acá. Esta me dice la corriente admisible para verificar que la protección que yo tenga sea una corriente menor que esta corriente admisible. Acá decía 15, pongo 6. Acá decía 21, pongo 16. Acá dice 15, pongo 6. Aquí dice 21 amperes, pongo 16. 21 amperes, pongo 16. 21 amperes, pongo 16. Y acá tengo 18 amperes, la corriente admisible de este cable. Le puse un inductor de 16 amperes. Es una forma de cruzar la información para no equivocarme. ¿Qué me falta? El simbolito del tablero eléctrico, el recuadro y la identificación del material del tablero. Te voy a copiar. Bueno, adecuo el tamaño del recuadro. Listo. Está un poquito alejado esto. Voy a tratar de comprimir un poco de dibujo y lo voy a alinear con este recuadrito de acá.
¿Qué me falta indicar? ¿Cómo ingresa este cable dentro del tablero eléctrico? Tengo que poner las características de la alimentación. También tengo que colocar qué tablero seccional es. En este caso, el tablero seccional no tiene un nombre particular, sino que es 9. Entonces, el nombre simplificado es TS9. Ese nombre puede figurar con este nombre en la planilla de carga, por eso se coloca. El sector, supongamos que en este caso es cuarto piso, consultorios. Y la ubicación, supongamos que sea pasillo principal. Como era una instalación hospitalaria o de uso médico, mejor dicho, con pública concurrencia, el cable debería ser norma IDAN 62267, que es un cable libre lógico. En cuanto a PVC, es libre S0H. Entonces ya me está indicando qué cable tengo que poner en el interior. Revisemos los dispositivos o busquemos cuál es la sección que le habíamos asignado para este tablero en la planilla de carga. La puedo abrir desde acá directamente. La planilla de carga que he utilizado. TS9 tiene un cable de 4 milímetros. Y llega XLP, cable subterráneo. Si llega subterráneo, no, este tiene ese cable unipolar en caño plástico, está mal. El caño plástico, cobre. No me acuerdo si llegaba. Sí, este llega con cable. Con caño de 20 milímetros. Este está mal, es un caño de 25 acá. Para que pueda entrar los 5 cables de 4. Entonces, cable de 4, voy al unifilar. Bueno, esto me pasó porque yo salí de esta ventanita. No se asuste cuando se deforme la planilla en Excel, porque se puede recuperar fácilmente. Recién se me deformó esta, pero me estaba tomando los cambios cuando estaba trabajando en el Excel. ¿Qué estábamos haciendo? Me olvidé. Acá tengo que colocar entonces texto. Tengo acá. Tengo que indicar qué cañería viene acá. Es plástico. No es plástico, es libre halógeno. LS0H. De diámetro. Ahí no me sale el diámetro acá. Diámetro 25. Y tengo 4 por 4 más P. Nos falta poner de qué origen viene. Esto viene desde TSG. No, perdón, viene el TS8. El TS8 está en la sala técnica y ese sí se alimenta desde la planta alta. Desde TS8.
Creo que el texto es muy grande, no sé qué tamaño tengo acá. 16,66. Está. Ahí tengo indicado el cable, la toma tierra, la jabalina. En realidad, como este cable era un tablero que venía desde el TS8, el conductor de protección realmente viene del tablero TS8. Esto sería si yo pusiera una jabalina para este tablero, pero en realidad está mal. Debería colocar esto como es realmente este proyecto, que el cable viene desde el tablero seccional general, porque allí está puesta la tierra. Entonces lo llevo para acá arriba y lo hago salir junto con este cable. Acá está especificado de 4 milímetros. Y el tipo de cable es conductor de protección. Tengo que indicarle, sí, cuál es la sección de cable. Si viene de 4, esto tiene que ser de 4 milímetros cuadrados. Aquí hay un problemita con el cuadrado este, porque acá sí lo pude colocar, pero, ¿qué hice? Vamos a hacer una cosa, vamos a copiar este y lo vamos a insertar acá. Le puedo agregar para que quede claro que este conductor es verde, amarillo. Miguel, Sí, dos preguntas. Uno, aunque venga de un tablero de un piso de abajo, digamos, ¿la entrada en el esquema este se representa siempre por arriba? ¿por dónde entra? Está bien, porque Si supuestamente entraba por como otro caño, pon otro caño. pues si venía de un piso abajo no entraba por bandeja, ¿Por acá abajo? claro, en el proyecto no, o este es No. otro. Este es el tablero que está en el pasillo, alejado de la montante. Ajá, está bien. Está en un Este, pasillo, el que está en ese piso, en el piso 4 creo que es. En el piso 4 tenemos el tablero que está en la habitación técnica, que es donde está la columna montante desde el TSG hacia los distintos pisos. Ahí sí llega con bandeja el TS8. Entonces, de TS8 a TS9 va con caños. Va con caño atravesando la junta de dilatación y hasta llegar al tablero TC9 que está en el pasillo, al final de un pasillo. y otra pregunta con respecto a la sección del conductor de protección. eh, Esos 4 milímetros, suponiendo que de ahí, porque ese tablero después le va a seguir enviando al tablero que sigue aguas arriba. Se supone No, que en ese acá tablero. termina. No hay derivación de este tablero. Ah, está bien, listo, listo. No, pues si no, El dije, piso capaz era ahí. el último tablero, digamos. Lo voy a Después, traer, lo voy a traer al dibujo. porque Disculpa. pensé que era el 8 y seguía el 9, pero no, No, viene te del lo 8. muestro, mira. Si no estoy equivocado, puede ser que me equivoque. Viene, viene del 8 este entonces. Yo A pensé que era ver. el 8 y después venía el 9. Este es el 8. Tengo Sí, este caño, que sale por acá y viene a este tablero que está acá. Viene todo por caño. claro. ¿Sí? Y ese comparte el mismo conductor, o sea que en ese tablero no tenemos cable de sección mayor de 4 milímetros tampoco. No, 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 está bien. Listo, no. listo. Tengo una duda, no sé si en el caño de 25 me entran los 4 conductores los 5 conductores de 4. Voy a abrir una planillita que tengo en la tabla. Yo le compartí la tabla para instaladores. ¿A ustedes? Ya lo estoy actualizando, así que voy a cambiar, pasarlo al nuevo modelo, porque aumenté varias cositas. Hay una tabla de cista eléctrica acá, donde me dice que para el caño de 25, la cantidad de conductores que puedo conectar de 4 milímetros son 4 conductores para el conductor de tierra. Caño de 25, la máxima cantidad de cables son 4 conductores de 25 milímetros. Estaría entonces elegida la sección del caño. Esa tabla no la pasaste, Miguel. ¿No se la compartí? Bueno. Bueno, espera un cachito que estoy agregando cosas, así que
Se lo voy a pasar después. Esta planilla tiene mucha información y es la que brinda el fabricante de los caños Systelectric. Acá tenemos la sección de conductores a conectar en un caño. Siempre se refieren a la misma sección en el caño, ¿no? Salvo algunas excepciones, el conductor de protección, pero son tablas hasta 16 milímetros, así que conductor de protección igual que el conductor de fase. Y acá me dice que yo tengo que tratar que la cantidad de cables que se coloca al interior, sumando la superficie de los conductores activos, sería línea y neutro, que esa superficie de conductor de línea neutro no supere el 35% de la sección interior del caño. Acá tengo que corregir esto, porque esto en realidad no es 3, sino que este es 2. Porque no se toma en cuenta la sección ocupada por conductor de protección. O sea, el interior del caño, de 25 milímetros, me entran 4 conductores activos, por eso se dice 4, 3 fases neutro, más el conductor de protección. La ocupación de los 4 conductores activos debe ser menor del 35% de la sección interior del caño. Esta tabla está calculada de esa forma, ¿sí? Por ejemplo, para 50 milímetros me permiten 9 cables más conductor de protección de cables de 10 milímetros en el caño de 50. Acá hay que tener mucho cuidado. 9 circuitos significa tener 9 circuitos trifásicos. Perdón, 3 circuitos trifásicos significa una corrección en la corriente admisible de 0,7. Ya estoy perdiendo el 30% de la capacidad de conducción del cable de 10 por poner 9 conductores en el mismo caño. Si bien puedo, pero hay que pensar económicamente si me conviene o no en un solo caño poner tantos cables y reducir la capacidad de corriente de cada uno de ellos. Y eso considerando nada más el factor de agrupación, porque si tenemos después otros factores, puede caer mucho más todavía la corriente admisible. Y si hay temperatura ambiente mayor a 40 grados centígrados, también puede aumentar más. Esto es en caño, ¿no? Perdón, acá ese caño corrugado, dice. Este es rígido. Acá está rígido. Para 25, puedo poner hasta 6 cables de 4 milímetros. Acá dice tubo rígido, y el otro que estamos viendo es el caño corrugado. Para 25 milímetros puedo poner 6 cables. Acá hay para el cable libre de halógeno que estamos utilizando nosotros, también se mantiene 6 conductores más conductor de protección en el caño de 4 milímetros. Esta verificación hay que hacer cada vez que elijamos un caño. En las secciones normales no, es difícil confundirse, pero en secciones importantes del cable hay que tener en cuenta estas tablas que me garantice el fabricante. Ya está calculado, pero yo puedo hacer una formulita y calcular inclusive, pero tendría que saber cuál es el diámetro externo del cable de cada una de las medidas. Acá está indicado el diámetro exterior del cable estándar y la sección total del cable. Esa sección depende de la marca. Premium tiene una sección muy bajita, MH tiene una sección muy alta, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso. El cable, no sé cómo lo hacen ahora, porque hace mucho que no comercializa el MH, pero el MH tenía una cobertura de plástico muy gruesa, que a veces ni siquiera se podía colocar el cable dentro de la cañería, por esa sección tan gruesa de PVC. ¿Qué me está faltando acá? Tengo la identificación del tablero, el ingreso de la alimentación, el cable de alimentación, interruptor de cabecera, 10, 40 amperes. Le pongo 40 porque en estos seccionadores no hay de todas las graduaciones. Se puede conseguir 25, pero es difícil conseguir 25. Uno de 40 no difiere mucho del precio de 25, así que si quiere ponemos 25, si no dejamos directamente en 40. No me acuerdo cuál es la protección, depende de la protección que pongamos agua arriba. Si agua arriba va a una térmica de 40 amperes, puedo poner 40. Si va de 32, puedo poner 40. Si de 25, puedo poner 40. O si de 25, puedo poner acá una térmica de 25 amperes. Veamos la plancha de carga, lo voy a abrir de vuelta. ¿Cuál es la corriente nominal de ese tablero? Ay, ¿por qué no me abrió? Ole. T09 tiene una corriente nominal de 13 amperes. O sea, podría poner 25 amperes tranquilamente en el cable de alimentación que viene del TSG.
Volvemos al esquema original. Se podría poner un seccionado acá de 25 amperes. Difícil conseguirlo, pero sí se puede conseguir. Inclusive estos bloquecitos, estos interruptores seccionadores de Schneider vienen en 2 módulos, los 4 polos. Me ocupa poco espacio. El peine tetrapadón no me ocupa espacio, este tampoco. Así que veamos qué gabinete elegir para esta envolvente. Tengo 4 polos acá, 4 más 4 más 4 serían 16. 16 más 4 serían 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. O sea, tengo 32 polos más el 20%, sería 2 por 3, 6, 2 por 6, 6, 64, 6,4, 36, 39 polos. Necesitaría un gabinete de 39 polos. No tengo distribuidor porque tengo peine, así que no hace falta dejar espacio para distribuidores. Tendré que elegir un gabinete comercial que tenga esta capacidad o mayor. Viene del 36 y de ahí saltamos a 48. En definitivo, puedo armar mi topográfico con un gabinete de 48 polos. Elijo un gabinete de 28 polos y puedo empezar a armar el topográfico. Voy a ver por qué no tengo los bloques de los tableros acá. Espera un cachito, voy a traer otra plantilla. Creo que la plantilla nueva que yo tengo tableros estándar. Me equivoqué. Originales, proyecto y filares. Esta. Ay, no tengo, a ver. No tengo bloques de 48 polos. Bueno, este es el mismo que tengo ya. Este es el mismo. Voy a abrir una base de datos que tengo de cableritos. Espera un cachito. Espero encontrar. Proyecto. Ay, caramba. Servicios. Originales. Ahí no encuentro la plantillita del tablero. Pasa que no se abre. En 48 polos. Este es de 72, 54. Creo que no tengo ninguno de 48.
36. Este es 34. Ay, qué chistoso. No tiene- Mm, no tiene. Acá vamos a ver. 420. Este creo que es 36. Ay, no tengo 48. Usemos el de 54 módulo que sería este. Tenemos la vista de contrafrente. Esta es una puerta transparente, así que no se puede colocar nada. Si colocaremos piloto luminoso, lo debemos colocar en Rieldin. Acá tenemos 3 líneas de 18, y la de 54. 18 por 3, 54. Y usaremos los bloquecitos que tenemos acá para amarrar el tablerito ya. El interruptor seccionado es parecido a un interruptor automático. Tendríamos un interruptor automático y 3 diferenciales. Entre los 3 diferenciales, copiar 1, 2, 3. Y luego tenemos 6 termomagnéticas. 3 y 6. Y un diferencial tetrapolar con la técnica tetrapolar. No tengo de 48 módulos, me queda todo esto de reserva. Acá que coloco un peine, y en este caso puedo usar un peine que directamente me saque la alimentación de este interruptor y me alimente los 3 diferenciales. Acá tendría el neutro, 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 L1, L2 y L3. Entonces el peine directamente lo conecto a la parte superior. A esta técnica lo voy a alimentar desde afuera con un cable que puede ser que entre por acá arriba. Me directamente las térmicas, no uso ni un cableado interno. Y luego voy a usar 2 tramitos de peines tetrapolares de equilibrados o bipolares equilibrados para poner estas 3 térmicas con un diferencial. Estos llevan tapitas acá, entonces puedo poner otro peine acá a continuación para estos 3. Y el último termomagnética directamente cableado desde este diferencial hacia acá. Fíjese que prácticamente no llevan cable, solamente cable de este punto. Perdón, tengo que llevar un chicotito de este a este peine, de este diferencial a este peine y de este diferencial a esta térmica. La mínima cantidad de cable posible para limitar la capacidad o la cantidad de corriente que disipa ese tablero eléctrico. Ahora, lo que tenemos que verificar que el calor generado por estos interruptores sea absorbido o sea disipado por este gabinete KR. Es un tema que estamos viendo y vimos ayer casualmente en el curso de tablero eléctrico, y hay que aplicar las herramientas que está también en la ISO 771-H de la reglamentación AEA, donde da un ejercicio de cómo calcular la disipación térmica que me va a brindar estos dispositivos dentro del tablero eléctrico, para que sea absorbida, sea mejor disipada asertivamente por el gabinete línea KR.
Pues vamos a hacer una cosa mientras que nos vamos un descansito de 10 minutos, yo voy a buscar esa información y acá rápidamente vamos a hacer el cálculo del costadito para hacer un ejercicio de verificación de disipación térmica de este gabinete. Voy a buscar cuál es la capacidad de disipación del gabinete Caedra y vamos a hacer un Excel para determinar y calcular la corriente, la potencia disipada por esta térmica dentro del tablero eléctrico y saber si el tablero eléctrico puede disipar ese calor asertivamente, incluyendo la posibilidad de incorporar reserva, o dejando indicada cuál es la potencia de reserva en potencia en vatios disipado por los dispositivos que agreguemos, que se puede incorporar a este tablero eléctrico. Así que descansemos hasta las 20:35, me dan 15 minutos para buscar esa información y volvemos a la clase, en 15 minutos. ¿Están de acuerdo? ¿Me levantan el dedito? Sí. Bien, bien, bien.